Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, nos vamos a remontar a este caso realmente lamentable que ocurre el año 2018, en agosto de ese año, cuando sucede finalmente el crimen del profesor Nivaldo Villegas. Ustedes recordarán que a propósito de esta situación se hizo todo el correspondiente juicio durante el año 2019, en el que finalmente se condena a Joana Hernández a una pena de presidio perpetuo calificado. Fue a partir entonces de esa situación que se empiezan a suceder varios hechos que podríamos calificar realmente de llamativos. Por ejemplo, lo ocurrido durante el 2021, cuando nos enteramos que a propósito de la entrega de beneficios por parte del gobierno, como por ejemplo el IFE universal que iba a llegar a todas las personas, aparentemente entonces Joana Hernández habría recibido cerca de 900.000 pesos a propósito de este beneficio, y que habría sido inscrito, según mencionaba ella, por un sobrino que habría entonces participado de este beneficio, de este IFE universal, y habría recibido este monto. Un hecho realmente reprochable, y lo que quedaba pendiente entonces a partir de ese caso era qué iba a ocurrir con la herencia también del profesor Nivaldo Villegas. Fue entonces que la familia decide presentar una demanda en contra de Joana Hernández por esta figura del Código Civil que se conoce como indigna, ¿no? Que es una figura que está en el artículo 968 del Código Civil, y que, por ejemplo, describe que aquellas personas que cometan hechos particularmente graves, como lo es el propio homicidio en el que fue condenado Joana Hernández en contra del profesor Nivaldo, esas personas que cometan entonces el homicidio no podrían ser partícipes de la herencia de las personas que están entonces como causantes en este hecho. Lo que señala también esta figura del Código Civil es que las personas que entonces estén involucradas también, por ejemplo, si los padres abandonan a sus hijos, esas personas tampoco podrían recibir la herencia. En este caso también, si es que se atenta de gravedad contra la vida de una persona, en este caso que mantengan una relación de cónyuge, como ocurría también en el caso de Nivaldo Villegas con Joana Hernández, esta situación justificaría que finalmente se desherede a las personas por mérito o por lealtad, que es la figura que contempla este artículo 968 del Código Civil. Una situación entonces que fue acogida por la Corte de San Miguel. Finalmente se acoge esta demanda por parte de los hijos de Nivaldo, y finalmente entonces Joana Hernández quedaría sin ninguna participación de esta herencia que le correspondía por ser evidentemente excónyuge de Nivaldo Villegas, pero entonces finalmente se descarta toda esta figura que se declara indigna a esta mujer. Vamos a pasar a conocer una gráfica, de hecho, si dirección ahí nos ayuda, respecto de este documento que entrega finalmente la Corte de San Miguel, y que deja finalmente declarada como indigna a Joana Hernández, y por eso entonces es que no puede recibir este beneficio. Y también se le obliga, de hecho, a restituir algunos bienes en caso de que ésta estuviese en posesión de ellos. De hecho, la familia reclamaba que Joana estaba, o al menos su familia estaba todavía disfrutando de algunos bienes adquiridos en esta misma sociedad conyugal que tenía junto al profesor Nivaldo Villegas. Un hecho que realmente entonces impresiona, ya que la propia familia mencionaba que estaba muy feliz por este fallo, pero que lamentablemente ellos tuvieron que recurrir nuevamente a la justicia, vivir todo ese duelo que significó la muerte del profesor Nivaldo Villegas, todo lo que fue el juicio posterior para que finalmente se condenara a esta mujer, y ahora más encima tenían que hacer este trámite para que fuera desheredada finalmente Joana Hernández. Un hecho que ellos pedían entonces ante las autoridades, por ejemplo el propio Poder Legislativo, que fuera un trámite automático para otras personas que se viesen afectadas por este tipo de situaciones, porque es realmente lamentable que tengan que nuevamente recurrir a la justicia, vivir todo un proceso penal para finalmente desheredar a esta mujer cuando se sabía que había sido condenada por parricidio y que entonces había atentado gravemente contra la vida del profesor. Pasemos a conocer también una declaración por parte de abogados civiles para poder entender a qué se refiere finalmente esta figura de indigna, como lo declara la justicia finalmente la Corte de San Miguel. Tuvimos que gestionar un nuevo juicio contra la asesina de mi hermano para declararla indigna, porque actualmente, si uno en 5 años no hace este trámite, los bienes y todo lo que sea heredable
sería parte de la asesina. Entonces eso no puede ser. Cuando una persona es condenada por este tipo de delitos, por parricidio, debería quedar inmediatamente declarada de indigna. Tuvimos que gestionar un... Sí, ahí teníamos entonces las palabras del hermano del profesor Nivaldo Villegas, el don Leandro, quien mencionaba justamente que es un trámite realmente que ellos esperaban que fuera de forma automática, porque no esperaban que tuviesen que recurrir nuevamente a la justicia luego del momento doloroso que pasaron durante todo el 2018 y 2019, cuando se revela finalmente todo lo que había ocurrido con este lamentable crimen. Ellos mencionaban entonces que están tratando de ver si es que se puede generar algún proyecto de ley para que esta situación finalmente quede como automática, porque ellos mencionaban que si no realizaban el trámite en un plazo de 5 años, probablemente incluso Joana Hernández podría haber recibido parte de los bienes como lo que les correspondía finalmente por ser excónyuge de haber tenido una relación de matrimonio con el profesor Nivaldo Villegas. Así que es una situación que están pidiendo que sea automática. De hecho, nosotros también tuvimos la oportunidad, ahora sí, de conversar con facultativos y abogados, por ejemplo, de derecho civil, que mencionaban que esta es una figura que es muy común dentro del Código Civil, en el artículo 968, de hecho queda todo explícito respecto de esta situación, y ellos mencionan que en este caso entonces está totalmente acreditada la figura de indigna en contra de Joana Hernández, porque ella cometió el delito de parricidio y fue condenada justamente por ese delito. Pasemos a conocer entonces las declaraciones del experto para poder entender finalmente a qué se refiere esta figura de indigna para la justicia. La indignidad para suceder es una sanción civil que se aplica a aquellos que, entre otros casos, han cometido homicidio contra la persona del causante. Y de ese punto de vista no pueden ser herederos o legatarios. Está establecida en el número 1 del artículo 968 del Código Civil. En el caso del profesor Nivaldo, quedó establecido que quien en principio podía sucederlo, su cónyuge o conviviente, había intervenido con otros en actos que le causaron la muerte. De ese punto de vista, entonces han quedado establecidos como indignos para suceder en razón de sentencias judiciales y de cortes de apelaciones. Nosotros entonces les mencionábamos previamente respecto de que la situación realmente llamativa que ocurrió durante el 2019, cuando Joana Hernández habría recibido cerca de 900.000 pesos correspondientes por este beneficio del IFE, eso fue corregido finalmente y llegó a los propios hijos este beneficio, pero finalmente quedaba por resolver lo que ocurriría con la herencia, y a través de esta demanda que acoge la Corte de San Miguel, finalmente se da por finalizado este hecho. Van a ser los hijos los que reciban la herencia, y la propia familia decía que es un imperativo moral de la justicia que esto se haga de alguna forma, de forma automática, para que la familia no tenga que volver a vivir ese dolor tan grave que tuvieron que pasar por el crimen finalmente del profesor Nivaldo Villegas. Muy bien, don Diego, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.